Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Por aquí Micaela. Nada, se iba a acabar el día y dije, bueno, voy a hacer un videito sobre esto que leí y que puedo eh, balbucear y pensar un poquito acá con ustedes. Y tiene que ver, yo estaba recordando a Audre Lorde, yo no sé si ustedes saben, esta feminista negra estadounidense, lesbiana, disca, ¿no? Quien se enfrentó duramente con el feminismo blanco y que en varias ocasiones se paró en espacios llenos de mujeres blancas, evidentemente en una sociedad súper racista, súper segregacionista, ¿no? A donde es muy probable que muchas de sus interlocutoras que estaban al frente eran justo estas que bien describe la Angela Davis, ¿no? Mujeres que estaban completamente conscientes, ¿no? De la injusticia que significaba el tratamiento hacia las mujeres en el sentido de que no podían votar, que eran condenadas, uso comillas, porque siempre el espacio privado, esa división de espacio público y privado que ha teorizado el feminismo es una cosa muy de feministas blancas, ¿no? El espacio privado siempre ha significado y ha tenido una potencia distinta para personas racializadas, subalternizadas, clase obrera, racializadas y que le atraviesan otras lógicas de opresión, porque ese espacio al final de cuentas se puede convertir en una clase de, bueno, no quiero decir refugio porque siempre refugio da como esta idea como de una protección total y podemos romantizar también estos espacios donde se reproducen relaciones de poder y violencia. Así que les voy a contar yo a ustedes. Ustedes vienen de contextos familiares también y sabrán las lógicas que se dan ahí, porque pues todas estamos permeadísimas y contaminadísimas de la colonialidad, del machismo, del patriarcado, muchísimas cosas, pero siempre en estos contextos el espacio de lo íntimo, ¿no? Era un espacio que significaba otras cosas, que a propósito me estoy acordando de un texto de Bell Hooks que se llama Las Hermanas del Ñame. Y en este texto, la Bell habla justamente cómo ella revaloró, bueno, evidentemente yo estoy como interpretando lo que, porque ella no lo dice así tal cual, ¿no? Pero cuando se va a la universidad, se va a estudiar, que se encuentra en un contexto, en la Universidad de Stanford, por cierto, ¿no? Becada, todo eso, y que va a vivir esa experiencia en un espacio profundamente, eminentemente blanco, se da cuenta el significado, de muchos de los significados de la comunidad y se da cuenta que estaba lejos de su comunidad. ¿Qué significaba eso? Aunque en el mismo texto, la Bell, por ejemplo, habla y dice que la bulleaba muchísimo, incluyendo su familia, por ser una niña extremadamente delgada y era objeto de burlas, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que ahí hay espacios de reproducción de violencias, pero bueno, este no es el tema, gente. Les quiero hablar de la Audre Lorde porque justo estaba pensando, porque ella ha teorizado y ha pensado mucho a través de su poesía y también de su poesía, a través de su forma de escribir su biografía, ¿no? Ella ha pensado y ha hablado sobre las diferencias, ¿no? Y ella siempre ha encontrado en las diferencias potencias. Y es algo súper fuerte porque era la que separaba, o sea, en congresos, en espacios de estas feministas que les vengo contando, que separaba y le decía eh, hasta de lo que se iban a morir. Bueno, le decía un par de cosas, no enfrentaba la situación, ¿no? Recuerdo que en una ella dice, qué difícil es, ¿no? Que todo un congreso feminista donde hay múltiples temáticas, no hay un solo espacio donde se puede hablar, donde se pueda hablar de las mujeres negras lesbianas en este contexto, porque evidentemente el feminismo blanco en su momento, bueno, lo sigue siendo, era completamente heterosexista. De hecho, el feminismo blanco reproduce la lógica heterosexual y reproductiva, ¿no? Que es ese feminismo de la diferencia, ¿no? Donde construye espacios naturalizados de lo que significa ser mujer y ser hombre desde un lugar místico y desde un lugar completamente esencialista, ¿no? Entonces ha sido siempre muy lesbofóbico. Pero ahí justo, o sea, derivado de todas esas enfrentaciones, siempre la Audre Lorde hablaba sobre la potencia que hay de las diferencias y también mencionaba sobre que muchas veces lo que nos hace más daño son los silencios que hay entre nosotras. ¿Y por qué yo estoy diciendo todo eso, gente? Porque yo estoy leyendo un libro ahorita, el último libro de Judy Butler,
que se llama ¿Quién le teme al género? Y ahí en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 2, la Butler da un recuento de todas las alianzas globales que hay, de los grupos antiderechos en el mundo, donde convergen el poder privado, es decir, el poder corporativo, ¿no? Que forma parte de la matriz de poder, grupos evangélicos pentecostales, grupos católicos, las declaraciones del Papa Francisco, las declaraciones anteriores de los otros papas, no sé, Benedicto XVI, etcétera. Y una serie de cosas, o sea, coaliciones internacionales en la defensa de la familia, fundación de grupos nuevos, y que en el 2000, y que en el 2001, y que en el 2004, y que en el 2012. Y es sorprendente cómo el fascismo se organiza. Y eso lo podemos ver, evidentemente, bueno, no me voy a meter en eso, luego puedo hacer un video aparte, pero cómo el fascismo, cómo los conservadurismos se organizan. Y a propósito de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, donde gente conservadora, gente homofóbica, gente transfóbica salió a criticar, que ya ustedes saben que yo hice mi crítica sobre eso, ya critiqué ese progresismo liberal que instrumentaliza que en el nombre de la interseccionalidad instrumentaliza causas y temas sociales y habla de los derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad sexual para justificar genocidios y para justificar violencias, o para que no hablemos de lo que realmente deberíamos estar hablando, o lo que nos debería estar convocando a una atenta preocupación, ¿no? Entonces parecería que ya yo hice esa crítica, ¿no? Y eso lo vemos en un contexto francés, islamofóbico, prohibicionista, de las personas, y no completamente islamofóbico hacia las personas árabes, completamente racista, completamente antinegro, completamente, en fin, ¿no? Entonces, y eso en el contexto del genocidio palestino. Pero también me parece fuerte que en este escenario, porque es ahí donde yo siempre digo que hay que ser fina en el análisis. ¿Qué significa eso, gente? Que nuestras posturas no son totalitarias. El totalitarismo nunca es una opción, ¿saben? O sea, nuestras posturas no son como, esto, no. Siempre está abierto al diálogo, a la interpelación y a una constante e interminable y nunca cerrable conversación, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, apoyamos esto, no es menos cierto que podemos reconocer que está sucediendo esto también. ¿Saben? Y eso es súper importante. Eso es como cuando sabemos que el feminismo blanco es un error. Sabemos que el feminismo blanco nació burgués, racista, y forma parte de la matriz de poder. Sabemos que el feminismo blanco se instrumentaliza para poder convocar y hacer intervenciones militares, en fin, lo sabemos. Y vamos a criticar rotundamente todas las violencias que ha reproducido el feminismo blanco y todos los silenciamientos que ha provocado de mujeres racializadas, negras, también de manes racializados, empobrecidos, negros, el rol que ha jugado, por ejemplo, el punitivismo y todo eso. Vamos a estar dando esa batalla, ¿cierto? Pero no es menos cierto que nosotros, cuando estamos haciendo el análisis, podemos reconocer que ese sector puede experimentar violencias machistas y misoginia y muchísimas cosas en su grupo, ¿no? Entonces hacemos un análisis en relación. ¿Y qué significa eso? No es que son las víctimas. Lo que significa es que no vamos a ser totalitarias, que vamos a reconocer cómo opera la multiplicidad de violencias y cómo hay sujetos que, si bien es cierto, le atraviesa una lógica o sea, le atraviesa una opresión, le atraviesa una violencia, tiene una experiencia de vida dentro de la matriz de poder, en vez de colocarse en la resistencia ante esas lógicas coloniales, supremacistas, etcétera, lo que hace es que se beneficia de ahí. Un ejemplo, el gay blanco con cierto privilegio de clase y raza que apoya al Estado de Israel. ¿A poco no hay muchos? De hecho, hay un video por ahí, ¿no? Que dijo, Israel is so friendly, y yo no sé qué vaina. ¿Se acuerdan que publiqué yo un video por ahí? ¿Y qué significa eso? Lo más seguro es que ese man blanco, gente, claro que ha vivido homofobia en algún momento de su vida, en su infancia, seguro le bullearon, todo situado, particularizado, porque clase, raza, puf,
te da una experiencia distinta en el mundo. Vivir en el norte global también te da una experiencia distinta en el mundo cuando eres una marica racializada, empobrecida. Pero lo que quiero decir con eso es que es cierto que ese cuerpo, ¿no? Ante el régimen heterosexual que mandata una lógica reproductiva, un orden natural, no un orden natural de la familia, muchísimas cosas se encuentran en una posición, podríamos decir, uso comillas, de desventaja, pero al mismo tiempo se encuentra en ventaja en las relaciones de poder que reproduce en cuanto a la posicionalidad de clase, raza, ubicación geográfica que ocupa en el mundo. Y ahí están los pactos de blanquitud y los pactos de clase, de raza, y luego vamos a ver cómo ese man gay va a devenir en supremacista blanco y en sionista, ¿no? Este cabello, gente. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Y no tengo un gancho a mano acá, que, bueno, en fin. Bueno, ¿qué quiero decir? Ah, mira, aquí tengo esta. Bueno, ¿qué quiero decir con esto yo? Con que, gente, no dejamos, ya se me fue el hilo, pero no podemos dejar de reconocer que que hay complejidades en el análisis, y eso siempre lo tenemos que reconocer para huir un poquito de los totalitarismos, ¿no? Pero yo digo todo esto porque justo, si bien es cierto, le hicimos esta crítica a la inauguración de los Juegos Olímpicos que se están celebrando en medio de un genocidio y que celebran al Estado de Israel en Francia. Israel utiliza, instrumentaliza la narrativa de la libertad, la igualdad, el feminismo, la sororidad, los derechos de las mujeres, la libertad sexual, para poder lavarle la cara al programa moderno colonial que representa Europa y a todos los asesinatos y genocidios. Yo tengo un calor. Y genocidios que suceden en el mundo a nivel general. También hay que reconocer que luego salieron gente facha con 3 alas de cucaracha chocando en la cabeza, que no tienen incluso la mínima delicadeza de meterse a Google, a Internet, y decir, déjame investigar cuál fue la referencia y quién fue la coreografía y la gente artista que hay detrás de eso, que diseñaron eso, para yo luego omitir mi opinión de lo que me pareció, al menos con algo de información. Entonces esas personas agarraron y dijeron, bueno, está lleno de drag queens, está lleno de travestis, está lleno, eso es inclusión forzada, no puede ser posible, y hasta hicieron una blasfemia con la Santa Cena de Jesús, cuando la referencia era totalmente diferente. Era una celebración a dioses, bueno, al dios Dionisio del Olimpo, muchísimas otras vainas. No me meto en eso porque me queda como un minuto para terminar. Pero lo que quiero decir yo con todo esto es que ahí convergen las TERF, que son feministas, que no necesariamente son religiosas, convergen los fundamentalistas religiosos, los conservadores, un sinnúmero de personas que tienen tradiciones y adscripciones, ignorancias también, o sea, que se quedaron con las clases de catecismos, de catecismo que le dieron cuando tenían 10 años, ¿no? Y que ahí convergen y hay coaliciones, alianzas, hay intercambios discursivos para poder construir, edificar una narrativa que básicamente lo que quiere es sostener la homofobia, la transfobia y el miedo que se le tiene a las personas que viven su libertad en la capacidad de autodeterminar, ¿no?, las coordenadas de su cuerpo, de su género, de su sexualidad, etcétera, y que están aquí y que siempre han sido espacios que han sido protagonizados por gente heterosis, y que cuando aparece dos, ¿no?, se critican. Que quiero hacer un video aparte de esto, pero me llamó también poderosamente la atención cómo salieron ciertas feministas blancas a criticar cuando a una drag le pasaron la antorcha, y bajo el argumento, y quitaron a una mujer. ¿A qué mujer se refieren? Ustedes vieron que, bueno, si no lo vieron, véanlo, está en YouTube, en todos lados. Le pasaron o sea, 20,000 personas, incluyendo a 20,000 mujeres cis, entre ellas negras, blancas, con discapacidad, agarraron esa antorcha en cierto momento, porque justo es la narrativa
de la igualdad, la libertad, la inclusión que quiere vender Francia, donde parece que todo el mundo está representado y parece que las Olimpiadas, si bien es cierto, admiten a Israel, ¿no? Sacan a Rusia, aunque Rusia también es un problema en el mundo y lo sabemos, son interseccionales, ¿no? Eso da para otro tema. Pero acá lo que me parece llamativo es cómo, a pesar de que hay una sobrerepresentación, incluso de mujeres cis, y dentro de eso, que gozan de una gran diferencia, una gran diversidad, eh, estas se atreven a decir que aparezca una drag queen agarrando la antorcha es símbolo de que están borrando a otra. No voy a hacer una parte 2.